se graduó en el Instituto Politécnico Nacional. Yo ni siquiera sabía que había medicina ahí, pero él se graduó ahí. Si no hay medicina y se estaba en ingeniería y le dieron título de doctor, pues ya veremos ahorita qué es lo que pasa con un ingeniero que practica la medicina. Y lo conocemos y lo invitamos porque lo fui a conocer cuando creí que tenía COVID y tardamos 4 segundos en descubrir que no tenía yo COVID, que tenía yo muchos otros daños cerebrales, pero no COVID. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, pues, de compartir con ustedes y con todo su público, pues, estas inquietudes que existen sobre el COVID y esta famosa cepa de la que al menos el día de hoy se tratará de hablar, aunque pues estamos abiertos a preguntas quizá de algo más también referente a COVID, ¿no? Que es lo que más interesa en estos momentos. Pues lo primero que quiero subrayar es que yo soy el único aquí entre todos que tiene su mascarilla. A todos los demás los veo muy desenmascarillados. Muy bien, gracias, gracias. Y yo les sugiero, antes incluso de oír la opinión del doctor, que mejor se vayan comprando sus mascarillas y traerlas siempre con ustedes, porque si ustedes creen que esto ya acabó, creo que están en un error. ¿O cómo está la situación, doctor? Es muy cierto, es correcto, deberíamos tener, no solo por esta pandemia, sino por otras que se pueden avecinar, ya sea en un corto plazo o muy largo plazo, y que por al menos en esta pandemia que aún no termina, que es muy importante tenerlo en cuenta, que aún estamos conociendo cosas nuevas que pues están surgiendo y enfermedades que algunas creíamos que a lo mejor no iban a suceder o que pues se veían muy lejanas, pues pueden volver a resurgir, como ahora la famosa viruela del mono o antes la hepatitis que sucedía principalmente en infantes. Entonces, O ahora la epidemia de polio que acaba de resurgir así es también. para colmo de contradicciones entre en la comunidad jasídica de Nueva York. Los que decidieron que las vacunas no eran para ellos, ahora están condenando a sus hijos a usar muletas el resto de su vida. Exactamente, de hecho eso que usted menciona, pues quizás es un tema muy amplio a tratar referente a las vacunas, ya que esta, vamos a llamarlo campaña, que es todo, como dije, todo esto es un movimiento tanto político como social de las vacunas y que pues nos llevan a problemas de salud, a quienes quizá no nos interesa esto tanto de político, pero que pues nos afecta a todos, como el resurgimiento de enfermedades por esta falta de cobertura de algunas vacunas, que afortunadamente existen y existen muchos tipos de vacunas, así como pues enfermedades que se pueden incluso evitar, ¿no? A lo mejor tú tienes otra teoría, yo tengo la teoría de que todo esto de las vacunas, de no ponerse las vacunas, es una mera cuestión de no te pongo la vacuna para no gastar dinero en las vacunas y gastármelo en otras cosas, o porque estoy tan mal preparado que no me dio tiempo de comprar las vacunas, no quise aceptar la oferta de las vacunas, pero para encubrir una falla radical en los gobiernos que no pusieron las vacunas. Días, pero ahí vamos, ¿no? Pero por otro lado, peor que eso, resulta ahora en Estados Unidos, donde ponen la accesibilidad de las vacunas para todos los niños, y solo el 3% sí, me dio su teléfono, se han vacunado. Correo. Claro. Tiene mucha razón respecto a lo que usted menciona, de que pues el gobierno, mientras evite el gastar en cuanto sea posible algo que considera que estar contigo que tenemos entonces lunes, martes y miércoles. Entonces, efectivamente va a ahorrar ese dinero por cualquier razón, ya sea porque no le interesa gastar en ese momento a eso, o porque realmente no le interesa gastar jamás en ese tipo de vacuna. Pero no solo eso, sino que no solo el gobierno, sino todo el sector público, no solo en este país, sino en muchos países, em, tienen que justificar que efectivamente el costo-beneficio sea el adecuado para cada población, ya sea para que
se compre esa vacuna y que efectivamente, por ejemplo, si la enfermedad me produce, a lo mejor no la muerte, pero sí el estar gastando, invirtiendo en medicamentos, en los cuidados de esa enfermedad, si puede evitar el gastar en ello con la vacuna y que sean los costos menores, lo va a hacer. Si no es así, pues no va a invertir en este dinero, ¿no? Porque hay muchas vacunas y muchas se siguen desarrollando, pero algunas no, el costo-beneficio no lo cubren para poder ser, pues, eficaces, para poder, no solo hablando del área médica, sino hablando políticamente, hablando económicamente, para que puedan ser compradas y distribuidas entre su población. O sea, ¿tú piensas que realmente que el costo-beneficio no justifica la implementación de la vacunación masiva? No, sí, de hecho, hablando médicamente, no solo de estas, sino de todo tipo de vacunas, o la mayoría de ellas, el costo-beneficio ayuda y bastante. Pongo un ejemplo, no solo de COVID, es más, vamos lejos de enfermedades respiratorias. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, con las vacunas del dengue que existen y que todos sabemos que incluso antes de COVID hubo ahí alertas del dengue en Centroamérica, incluso en México, por casi todo el territorio mexicano, que de acuerdo a las estadísticas, el único estado libre del dengue como vector en su área, en su región, es en la Ciudad de México. Todos los estados tienen el mosco en su región, por lo tanto es importante tener el control tanto del vector del dengue, que es este mosquito, y, y pues el control de la enfermedad y evitar que se mueran las personas por esta enfermedad. Y la vacuna que existe protege al menos para la enfermedad grave, que puede ser la hemorrágica, el dengue hemorrágico, y evitar que una persona se muera. De hecho, es el objetivo real de la mayoría de las vacunas o del concepto actual de la mayoría de las vacunas. Primero, evitar la muerte. Segundo, evitar quizás las secuelas de estas enfermedades. Y después, evitar incluso la enfermedad. Entonces, esta es la idea porque han cambiado mucho esos conceptos de las vacunas en el transcurso de estos años y más con esta pandemia, con el efecto real de la vacuna y lo que se busca. A lo mejor habría que agregar que habría que considerar el costo social de la gente que deja de trabajar por tener dengue o por morirse por dengue, el costo del número de huérfanos que aumenta y el costo de que estos niños que ni van a ir a la escuela ni van a nada porque su mamá o su papá o los dos o quien sea murieron por dengue, más el costo familiar del resquebrajamiento de las redes familiares por gente que no se va a acercar a no contagiarse del que tiene dengue o del que tiene COVID o del que tiene viruela o ahora del que tiene polio. Porque además resulta ahora que la viruela solo se contagia a través de contacto físico directo y se les olvida que en una universidad o en donde vive mucha gente, uno entra a la casa del otro, se sienta en un sillón o en una silla en la que pudo haber estado sentado una persona que tenía viruela, pero lo presentan al público como que debió haber sido gay o tienen que ser relaciones homosexuales y no es cierto. Ahora sí que literalmente, como antes decían de las señoritas, se sentó en la silla y embarazó. Pues aquí se senta uno en la silla y le puede dar viruela porque alguien con viruela se sentó en esa misma silla y no estamos haciendo absolutamente nada para prevenir y cada vez es mayor el número. Y así empezó yo iba a decir lo del SIDA, pero también así empezó, pero así empezó también lo del COVID. Hay unos casos acá, hay otros casos acá, otros casos allá, otros más allá. Ahorita los únicos lugares en los que hay una emergencia médica por viruela es California y Nueva York. Y es muy relativo porque tienen la emergencia médica, pero no tienen la vacuna. Pero entonces ahora, para quienes no les gusta vacunarse, les informo que tienen que ponerse un montón de vacunas, porque un poco, a lo mejor tú puedes elaborar un poco más por qué están resurgiendo todos estos viruses. Digo, porque el de la polio es un resurgimiento de algo que estaba ya fuera, ya estaba controlado igual que el sarampión, y ahora regresan los dos. ¿Por qué? Sí, hay varios factores, bastantes factores. Em,
efectivamente, para el problema de la polio se declaró que ya estaba erradicada. Y se ha estudiado no solo esta, sino muchas enfermedades cuando se declaran como erradicadas y casualmente se encuentran algunas, y lo voy a mencionar como casual, que realmente no es casual, en laboratorios, estudiando, creando tanto vacunas como posibles enfermedades de estos en ciertos gobiernos, y en otros casos se encuentran inmersos por alguna región en exclusiva en el mundo que puede ser diminuta con muy pocas personas y que no está, vamos a llamarlo, controlada por el gobierno y que se están enfermando, y que puede ser el punto de que alguien que ya no se vacuna llegue, se enferme, viaje a otro lugar y empiece nuevamente esta enfermedad. Como por ejemplo la varicela, la viruela, esa es la forma de contagio, el contacto con alguien enfermo. Entonces, lo mismo con COVID, es el contacto con alguien enfermo, que este es reciente el COVID, pero por ejemplo la varicela, la viruela, todos sabemos que ya existía y que en algunos casos ya estaba controlada y que quizá no la conocíamos algunas generaciones, como es mi caso, de que pues es algo entre comillas reciente y que es más frecuente verlo en libros y muy pocas personas lo vemos, ¿no? Entonces, este surgimiento de estas enfermedades, hay varias teorías y la mayoría son teorías y en algunos otros casos, em, no que lo quiero llamar así, pero quizás hasta son intencionados por gobiernos e intereses, y en algunos otros casos también puede ser porque pues es el sistema natural de la enfermedad. Pongo Eh, ejemplos. Ajá, lo escucho. no, no, es que iba yo a corregir malosamente tres temas que tocaste. Uno, no Ujú. existe ninguna teoría, existen hipótesis, porque la teoría requiere que la hipótesis sea corroborada y repetida para Claro. poderse volver eh, teoría. No, no quiero corregirlo, pero creo que es importante usar los términos correctos, por lo menos en este programa, para evitar confusiones. Segundo, eh, pudiera haber quien hubiera creído o entendido de lo que tú dijiste, que hay gobiernos interesados en provocar epidemias. Yo no creo que ningún gobierno esté interesado en provocar epidemias, aunque sí creo que hay gobiernos populistas interesados en dejarlas correr para no gastar en el control de esa epidemia, porque el grupo que se enferma es un grupo que aparentemente o en principio a la gente en el poder no le afecta hasta que le afecta. Y entonces, en cuanto le afecta, de pronto aparecen las vacunas por todos lados. Pero es más no me importa que una conspiración. Yo no creo mucho en conspiraciones y menos a esos niveles. Yo tuve COVID finalmente después de todas las cosas que no tuve y a partir estaba yo más armado que el más armado porque llevaba yo 4 vacunas de cada marca, de las de verdad, sin contar las cochinadas chinas y rusas que ni los chinos ni los rusos usan. Solo Ebrard las recomienda y yo no, como yo no estoy con Ebrard, pues yo no las tomé, pero yo tomo las de verdad y tenía yo todas y sin embargo cometí el error de sentarme en un avión frente a una persona que cree en todas esas conspiraciones, que cree que las vacunas están hechas eh, para que Bill Gates les metan eyaculaciones de Bill Gates en el cerebro, que les metan un chip para controlar su cerebro sin darse cuenta que quién quiere controlar esos cerebros, que ya en sí están descontrolados. Bueno, esos nadie, no hay que controlarlos. O Pero controlados, ¿no? por eso más controlados ya están con la subinformación y desinformación. Y me contagiaron de COVID. Y pues se dice fácil porque, bueno, me dio muy leve porque tenía yo todas las vacunas. De inmediato me dieron las medicinas, las cuales tomé mal, hasta que leí bien las instrucciones, entonces las tomé bien. No sé si en México ya está la proxilavito, algo así se llama la medicina para el nuevo COVID, que son Es, seis, Paxlovid. esas. ¿Ya existe en México? ¿Ya la Se hay disponible supone, en todos algunos, lados?
algunos siguen en estudio o están en pruebas en cada país para poderse aprobar. No solo este, sino otros. Bueno, porque la Paxlovid yo la tomé, fue maravillosa cuando tomé correctamente, 3 pastillas en la mañana, 3 pastillas en la noche, porque además es como un cóctel de pastillas. Y dije, uy, pues aquí me va a durar más y nada más me tomo una y una, pues me va a durar más días. Pero no, había que tomar 3 y 3 y en cuanto la tomé bien, se controló el COVID. Pero eso no quiere decir que no haya sido molesto, que no haya perdido productividad, que no haya dejado de trabajar, que no haya dejado de generar, digamos, beneficios a la sociedad en general o maleficios, todo depende del punto de vista, pero esto masivamente, si 100,000 personas al día dejan de trabajar 3 días o una semana, claro que hay un costo enorme para la sociedad, Claro. que es mucho mayor al costo de incluso simplemente midiendo a nivel de impuestos. Si de las 100,000 personas solo 10,000 pagan impuestos, los impuestos de esas 10,000 perdidos por un mes de trabajo pagarían por la medicina de los 100,000. Entonces, sí habría que subrayarlo. El COVID no se ha ido. El COVID se evita solo con vacunas. Si no, se van a contagiar. La nueva cepa es súper, duper contagiosa. Y si va usted viajando cerca de una de esas personas que son anti-vaxxers, que no se quieren vacunar porque la vacuna no sirva de nada, tápese la boca y cámbiese de lugar. Porque esa persona no solo es un portador, sino que además está sirviendo para que el virus se modifique nuevamente y siga creciendo y creando nuevas variables, ¿o no? Sí, es lo que se esperaría. Es lo que esperaría. O sea, podemos decir que los que no se vacunan en sí se vuelven portadores peligrosos, es decir, están sirviendo de incubación a la modificación del virus. Pues no solo ellos, también los que se vacunan sirven como portadores, algunos de ellos. Em, eh, y voy a repetir la palabra, la teoría nos los dice así, ¿sí? Ya que la vacuna lo que hace en el organismo es que crea, o eso intenta crear las defensas suficientes para que el cuerpo por sí solo controle el contagio de la enfermedad o del virus, que no es lo mismo la enfermedad que el contagio. Entonces, una vez que mi cuerpo conoce al virus, lo que hace es como atraparlo y a lo mejor lo queda ahí, deja ahí guardado, si es que no tiene la completa capacidad de desaparecerlo, destruirlo. Entonces es cuando se vuelve portador. Y como hemos podido ver, por ejemplo, personas vacunadas contagian a otras personas que estén o no vacunadas. Entonces, es lo Tú que que estás sucede en con un las vacunadas. consultorio, tú que estás Sí, sentado dígame. en un consultorio donde entra gente como yo, porque yo entré asumiendo que venía yo contagioso, Claro. ¿qué haces? ¿Nos sprayeas Mm. con qué o qué haces? No, no, primero hay que saber la forma más directa del contagio del COVID, y entre ellas, pues, son las partículas, como todos sabemos, tanto al hablar, al respirar, incluso a lagrimear, por ejemplo, o la lágrima, em, todo ese es el medio de contagio. Entonces, hay que tener cuidado con estas secreciones y saber dónde se va a alojar el virus, que es, si yo respiro ese aire que está contaminado, evidentemente va a ser así que me contagie. Entonces, por lo mismo, hay que seguir utilizando el cubrebocas para tener esta protección y evitar el contagio. Ahora, es importante también saber que, por ejemplo, si yo tengo el contacto con estas secreciones, con las personas y que están enfermas y llevo las manos a mi cara, entonces me voy a contagiar por medio de un fomite, que es la mano, ¿no? Entonces, también es importante tener la higiene y por eso se insiste tanto en esta Si tocan higiene. tu escritorio se vuelve contagioso. Si tiene las manos contagiadas, se vuelve un fomite, efectivamente. ¿Por cuánto tiempo? Evidentemente depende del escritorio, depende del material, la temperatura, el estado en el momento que está el virus, a lo mejor ya lo está degradando y es como la basura o partes de este virus que ya no se vuelven contagiosas,
y a lo mejor es el virus en su mayor momento de enfermedad en esta persona y probablemente si yo lo toco y no tengo este cuidado, pues me voy a enfermar. Siempre y cuando estemos dentro del periodo de contagio, ya que pues así como el virus, cualquier enfermedad que podamos tener contacto y llevarnos a donde sea el nuevo contacto, en este caso vías respiratorias, pues me voy a enfermar o me voy a tener por lo menos el contacto. Yo estoy diciendo que esta nueva cepa no es tan grave como la anterior porque nos está dando, bueno, a los que ya estábamos, a los que ya nos dio, ya estábamos vacunados, pero a Así los es. que no se han vacunado, si les da esta nueva cepa, ¿es igual de grave que las anteriores? Igual de grave no, porque los síntomas son menores y hay estudios, ahora no recuerdo exactamente de dónde fueron estos estudios que hicieron esta comparativa pues de las cepas y los síntomas. Y lo menciono porque es muy sabido de que, o al menos en los medios nos hacen saber que, pues la cepa, la el A5, es la que está circulando con mayor frecuencia, sobre todo en los vacunados. Pero no hay que olvidar, y de hecho si nosotros nos metemos a las estadísticas, al menos oficiales en este país, nos dicen que no solo es la única cepa de Omicron que está circulando, también es, por ejemplo, la tipo 4 de Omicron, la BA4. También la Delta, por ejemplo, sigue circulando y en gran número, de hecho, si nosotros la comparamos con, por ejemplo, Omicron. Entonces, em, no solo está dando esta enfermedad de COVID a los nuevos, que es Omicron, sino también puede ser la Delta. Y esto se podría explicar por qué si el primer día que tengo los síntomas me hago una prueba, puede o no salir positiva y a lo mejor tengo el COVID. Pasan un par de días, me la vuelvo a hacer, como sucedía, por ejemplo, con Delta, que a veces hasta los 7 días podría dar la prueba positiva y ya me sale positiva. Creyendo que yo tuve COVID Omicron, la mayoría de la gente sale. Y si casualmente no era Omicron ni era Delta, por ejemplo, el efecto de la enfermedad me va a durar 14 días probablemente. Y yo debería hacerme una prueba en caso de querer saber que estoy libre de la enfermedad hasta el día 17. Y algunas personas, después de los 14 días, pensando que era Omicron, quieren hacerse una prueba y salen todavía positivos. Y estoy hablando solo pruebas rápidas. Si nos vamos a pruebas de PCR, estas pueden salir hasta 90 días positivos sin tener la enfermedad. ¿Cuántos días? 90 días. He visto reportes de hasta 90 días. Sí, fue lo que me dijeron. Así que Así es. uno sigue contagioso 90 días o uno No, no. simplemente tiene que saber em, que a los 15 días, que no, que no tiene sentido hacerse la segunda prueba. em, Depende de varias cosas. Los síntomas es una de ellas, ¿no? Si me sigo sintiendo mal, tengo aparte de que acudir al médico y sobre todo si son síntomas severos, ir a urgencias a un hospital, pero por lo menos a una revisión médica a la semana y no pensar que ya estoy libre de COVID, porque a lo mejor casualmente yo tengo, como dije, Delta y me va a durar la enfermedad 14 días en lugar de los 7, que es lo que dura normalmente Omicron. A pesar de que, y vamos a suponer, si a todos nos vuelve a dar nuevamente la cepa Delta, ¿sí? O una vertiente de esta, y nos enfermamos nuevamente de Delta, tendríamos que resguardarnos, si es que funciona igual, por los 14 días, perdón, no por 7 días, ¿sí? Y después de esos 14 días, me tendría que hacer una prueba para saber si estoy libre ya de la enfermedad, que se sabe que en su mayoría de las personas es así. La prueba me la tengo que realizar al día 17 para que mi cuerpo termine de limpiar, por llamarlo de una manera, ese virus que queda ahí en mi cuerpo. También hay Pero reporte, la de hecho, prueba del día 17 va a salir positiva hasta el día 90, ¿no? no, ya debería salir negativa y esta es prueba rápida. ¿Ok? La prueba PCR es muy probable que aún salga positiva. ¿Ok? Porque, bueno, pues esta prueba es tan específica que detecta esas partículas de virus, son minúsculas, y que es capaz de detectarlas y dar como un positivo, aunque sean pequeñas partes del virus, no el virus completo que genera la enfermedad, que La sería ya como el PCR es la virus. del algodoncito en la nariz, la que se hace uno en la casa. ¿Cuál es No, la buena? esa es la, bueno, depende para qué la queramos.
Si es para Pues para saber diagnóstico, que ya no tenemos COVID. sería la prueba rápida, puede ayudarnos para esto, para saber que no tenga COVID. Ahora, es que depende, como decía, depende la cepa, depende de varios factores, incluso mi estado de salud, porque también depende mucho de eso. Em, Puede ser con estas pruebas caseras que nos hacemos en casa, de las del hisopo, que son pruebas rápidas, no son de PCR. Las de PCR se hacen en el laboratorio y son muy semejantes. Se introduce igual un hisopo y también se hacen en la garganta o faringeas. Y estas nos pueden también ayudar a saber si ya estoy libre de COVID. Pero, como dije, se han reportado casos que puede salir esta prueba, esta última, hasta los 90 días positiva. Entonces, Eh, lo que ya no podría salir positiva, y esto es, como dije, solo la teoría, ya en la práctica vemos que sucede distinto en tiempos, depende también cada persona, es la prueba rápida. Esa, cuando yo ya no tengo la enfermedad, ya no me salen positivas estas pruebas, ¿sí? Y normalmente es a partir del día 10, 14 incluso, y bueno, y menciono, pueden ser hasta el día 21, 33, 47, que son los días que hasta donde se ha reportado que con pruebas rápidas pueden salir positivas, sobre todo con las primeras cepas que salió de COVID. Entonces, con recomendación para quienes nos están escuchando, uno, usen tapabocas porque la cepa viene igual o más salvaje que la anterior. Dos, a lo mejor no se enferman tanto como con el otro, pero si se enferman tampoco va a ser agradable y están contagiosos. Tres, van a estar contagiosos por lo menos 7 días, pero probablemente 14. Entonces, mejor cuidarse 14 días, por lo menos a la gente alrededor, o de la gente de alrededor, depende a quién le dé. Correcto. 15, la mejor prueba para saber cuándo ya no tiene uno es la prueba rápida que se puede hacer en casa, que si ya no tenemos nada, nos lo va a decir en el día 10 o 14 o 20. Así es. Sí, vamos bien. Es, Y la última es que así es. en México todavía no están las medicinas para tratamiento del nuevo COVID. No, aún no están disponibles para el público en general. Así es. Entonces, el siguiente es por internet o con algún conocido. Hay que conseguir una receta y pedirlas en Estados Unidos. Así es cierto. Entonces, digo, para que conozcan los elementos y puedan prepararse. Lo mismo para la viruela. Si ven que alguien tiene una llaga o una marca de viruela, no se acerquen, no se lo van a respirar, Claro. pero sí se le van a contagiar si tocan una superficie que esta persona haya tocado. O sea, la diferencia es que uno se transmite por el aire y la otra por la superficie. Perdón, ahí sí quisiera hacer un acotamiento. Por También favor. cuando vean este tipo como de llagas, úlceras, quiere decir que ya se reventó como la ulcerita que se formó antes de que se reviente, que es donde está el virus realmente. Se ve así como cuando alguien se quema y se ve así como una bolita llena de líquido. Justamente ahí es donde está el virus. Y si nosotros lo presionamos tratando de sacar ese virus, aparte de que va a ser molesto para la persona, pues es donde me voy a poder contagiar. Y en algunos casos sí se ha reportado que se puede llegar a contagiar por vía respiratoria, pero ojo, esto es por los fluidos, que es por donde se contagia, no solo porque está inmerso en el aire, sino por el fluido que, como bien dijo usted, es sobre la superficie donde queda o puede quedar el virus, ¿no? ¿Y Inerte. cuál es el tratamiento para la viruela? Pues realmente es sintomático, no hay un tratamiento específico. Hay algunas pruebas, hay algunos medicamentos, pero principalmente sintomático, se resuelve solo, o casi en todos los casos se resuelve solo. Es más amigable que incluso que COVID, aunque, y digo amigable de cierto sentido, ¿no? Porque pues empieza en cara, tiene la persona muchas molestias, creo que muchos ya hemos visto ese tipo de fotos en redes sociales sobre todo, pero no solo ahí, también en plantas de pie y en las manos, ¿no? Entonces, es muy molesto para la persona y aunque también aunque es el lugar más evidente que puede ser esta enfermedad, puede salir en otros lugares o sitios donde pensamos que no lo es y casualmente lo es, ¿no? Entonces, ¿Y el dengue, cómo se transmite el dengue? principalmente por el vector,
que es el mosquito Aedes aegypti, que es el que llega, te pica, literalmente, no te das cuenta, es un mosquito grande, de hecho. Algunos le llaman mosquito tigre, si no me equivoco, o pardo, que parece en su dorso, como es grande, es visible la forma del camuflaje que tiene así como unas manchitas, como un tigre, O sea, es un y moscotote. es muy grande, muy grande. Normalmente a las personas les pica durante las noches, o por ejemplo los que están en la selva, es lo más común. De hecho, se cree que por esas zonas selváticas, pues pudo surgir, ¿no? Como el chikungunya, incluso es el mismo vector. Entonces, pues es el mosquito que te pica, transmite ahí el dengue y pues ya te produce la enfermedad con el paso de los días. Bueno, entonces, para quienes quieren ser paranoicos, si ven un mosquito grande, corran. Si ven a alguien estornudar, tápense. Si van a un lugar público cerrado, usen cubrebocas. Y si van a tocar el escritorio de alguien que está en contra de vacunas y de cosas, cuídense, no vaya a ser que también tenga viruela. Y si van a Nueva York, no se acercan a mis paisanos, porque hay una epidemia de polio que está brincando por ahí y que por no vacunarse están dejando que se extienda. Así es muy cierto. O fuera de eso, vivan tranquilos y muy felices y ni se preocupen. Métanse a un restaurante donde haya un montón de gente bebiendo, donde más de uno está contagiado, riéndose, carcajeándose y estornudando para que todos se puedan contagiar y todos ustedes puedan ser muy felices sin ninguna precaución. O vayan solo a los restaurantes que tienen áreas afuera, porque de alguna manera alguien me ha contado que el virus es muy sensible al oxígeno y que en cuanto se estornuda, si no lo pesca uno rápido, se desaparece y pierde eficiencia. Entonces, si están afuera, con que esté el aire moviéndose, no necesariamente a favor de ustedes, el aire solito lo está matando, ¿correcto? Sí, efectivamente. De hecho, aunque hay también algún estudio que me parece que se hizo en China, de edificios, por ejemplo, que están pues contiguos, uno junto al otro, ventanas de un edificio de personas enfermas, salió el virus y llegó a otro edificio y contagiaron a ese edificio, al menos de ese lado, a las personas. Aclaro, esto fue al principio de la pandemia y entonces en este estudio reportaron que el virus es capaz de trasladarse ciertas distancias bajo ciertas condiciones, como bien mencionaba. El oxígeno es un factor de ellos importante, si está haciendo calor, que es la temperatura, la humedad, se encuentra A ver, en rápidamente reversa, con en reversa. agua. Si hay mucho oxígeno, se transmite menos. Así es. No, no, bueno, es que depende también la cepa, porque eh, no solo la cantidad de oxígeno, sino también interfiere ahí la presión atmosférica, no solo para este bicho, sino para todo tipo de bichito que queramos mencionar. Interfieren, pues, el entorno en general, porque hay unos que resisten, incluso pueden estar, por ejemplo, en una acera, en la banqueta, y pueden vivir ahí, sobre todo parásitos, en un estado de stand-by durante meses, meses y meses, hasta que llega el Bueno, de eso punto yo ideal conozco un para montón en Ciudad de contagiarse. México. En meses y Bueno, meses en una esquina, pero y luego hasta se van a Palacio Nacional, o hasta consiguen trabajo de burócratas, pero esos no son contagiosos. Los no, yo contagiosos estoy son los hablando de parásitos que no otra. podemos ver. Sí, de hecho no se ven, y pues es una forma de transmisión y es algo que desarrollan, ¿no? Para sobrevivir, como cualquier ser vivo que desarrolla para la supervivencia. Entre ellos está el COVID, que por su supervivencia no puede matar a la humanidad, porque también desaparece él. Entonces se va adaptando y por eso salen nuevas cepas. Y sucede esto como con COVID, como con influenza, y Oye, estuvo muy bonito, un virus con conciencia. Eso me gustó. pues más o No menos, los voy a no es matar a que tenga todos porque conciencia. necesito que me queden algunos para poderme reproducir. Eso está muy bueno. Sí, y por eso surgen nuevamente algunos virus o bacterias, parásitos que creíamos que ya habían desaparecido, ¿no? Entonces, porque se van adaptando pues a los nuevos tiempos, ¿no? Como nosotros también, entre comillas, nos debemos adaptar. A ver si mi hipótesis es correcta. Adelante. Si estoy a una altura mayor y hay poca presión atmosférica, el virus vive menos. Mm,
En teoría sí debería ser así, en teoría, y lo aclaro por qué en teoría. Porque la presión atmosférica cambia a una mayor altura, la cantidad de oxígeno también, pero no solo eso, también la temperatura y la humedad. Y sabemos que el virus se transmite con mayor facilidad cuando hay más humedad. Entonces, O por sea, a esos dos nivel de factores, mar, la vida no es más sabrosa ahorita. pues hablando de COVID, quizá no, Ok. porque incluso las personas están más descubiertas, sin cubrebocas, en fin, ¿no? O sea, Entonces, se la presta gente que a vive a los nivel virus. de mar en una temperatura agradable, con poco tráfico, tiene más posibilidades de contagiarse que la gente que vive en Ciudad de México rodeado de parásitos humanos y de estos otros que están a Mm, una gran altura con un montón de smog y una temperatura más fría. Yo no lo pondría tal cual así, y tendríamos que comparar de una manera más correcta, por ejemplo, en las ciudades, por tamaño o densidad de las ciudades, que eso también es un factor. O sea, vaya, tenemos que tomar muchos factores para saber qué tan rápido se puede contagiar en un lugar o no. Y eso se dedica o se debería dedicar la epidemiología, a saber qué tan rápido se puede contagiar en ciertos lugares. Porque si hablamos de la ciudad, solo de la Ciudad de México, estamos hablando de una ciudad que es muy grande, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y es una de las ciudades con mayor densidad de población por metro cuadrado, independientemente si vives en la zona donde hay muchos edificios y a lo mejor no están poblados, o en la zona donde viven, no sé, 10 familias en el mismo edificio, independientemente de eso, solo por la región. Y como en Whisky Mucho. Lucan, para que nadie se Claro, sienta así bendecido de nada, porque a así es. nivel de población, Whisky Lucan y Ecatepec se van dando de la mano. Sí, exactamente. A pesar de que a lo mejor el área geográfica cambia y bastante, como por ejemplo un lugar es más húmedo, en otro lugar hay más contaminación, quizás hasta el poder adquisitivo puede cambiar, que son factores también que influyen, em, incluso el nivel socioecológico y socioemocional también influye en esto del COVID, porque si es un niño que se siente mal y está enfermo, pues, siempre va a querer estar con papás, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambian muchas cosas que hay que tener en cuenta, y ya si nos vamos a comparar ciudades, entornos, pues hay que tratar de ser lo más equiparables de un lado al otro. Bueno, antes de que alguien se suicide aquí en el público, ya desesperado de que se van a morir de COVID o de viruela o de sarampión o de polio o de lo que sea, realmente, ¿cuál sería el lado positivo o menos angustioso de todo esto para que estén más o menos tranquilos? Mm, yo creo que hay varios lados positivos, y bastantes yo diría. Y hablando solo como pues, una persona que tiene contacto con enfermos, tanto del área de la salud como en población general, no importa de tu estrato socioeconómico o a lo que te dediques, se ha creado una mayor conciencia que desde hace años, incluso siglos, me atrevo a decir, que se ha luchado con esta idea de que tenemos que lavarnos las manos. Es algo sumamente importante que ha cambiado en todo el mundo, no solo en México, que hay mayor conciencia de que nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Y más frecuentemente. Claro, no hay que caer en pues en este estado mental de que tengo las manos sucias y a cada rato me tengo que quitar la suciedad, ¿no? Eso ya empieza a ser un problema que no es sano tampoco. Y solo como dato curioso, cada que nos lavamos las manos, estoy hablando con agua y jabón nada más, se tarda aproximadamente, depende también cada piel, la humedad y todo esto, que la piel regrese a su estado normal, 1 hora aproximadamente. Entonces hay quienes están cada 5 minutos lavando las manos, como por ejemplo un médico. Entonces, pues corremos el riesgo de tener una enfermedad. Entonces no hay que caer en esto que puede ser excesivo. Entonces, es algo ¿El muy alcohol bueno y es muy igual que el jabón? positivo. No, no es igual, cambia, y aunque sí puede evitar el contagio de no solo COVID, sino de muchos otros problemas o enfermedades, porque es un antiséptico, em, pues no es la solución, porque cuando te lavas las manos con agua y jabón, no solo es, vamos a llamarlo, matar el bicho que esté en las manos, ¿no? En este caso el virus, sino también es hacer como un barrido de las manos y quitar esos rezagos que haya del virus o de cualquier otra cosa, incluyendo mugre como tierra, polvo,
cualquier cosa. Entonces, esa sería la primera cosa, quizá muy positiva. La conciencia de la higiene personal, en este caso las manos, ha mejorado y bastante. Es la primera. La segunda, la conciencia de las vacunas también ha mejorado, aunque en México es un país que tiene una tasa de vacunación muy alta, de muchos países, incluyendo, no sé, Inglaterra, si queremos poner, bueno, el Reino Unido en general. La tasa de vacunación es menor. Estados Unidos es otro ejemplo, y no solo de esta enfermedad, sino de muchas otras. Y eso es por lo mismo de estas campañas antivacuna que se hacen o que se comunican entre persona a persona para que no se vacunen. Entonces existe esa mejor vacunación en México, y si ustedes se dan cuenta, hasta casi se peleaban al principio por quererse vacunar, cosa que a veces en algunos países no sucede por número de población, lo claro. ¿Sí? Entonces, eso es importante, y el estar vacunados también es otro beneficio. Nos evita algunas situaciones o enfermedades asociadas. Y vamos a regresar un poco a unos meses atrás, donde surgió esto o esta inquietud de la hepatitis que sucedía en niños, ¿no? Que mucho sonó. Entonces, esta hepatitis se dieron cuenta que, aparte de otras cosas, hay unas asociaciones con algunos virus, no solo con COVID. Y solo por mencionar, hace casi un mes, no, casi una semana, perdón, sacaron un estudio, me parece que es español, donde compararon genéticamente a los niños de varios países, entre ellos fue Inglaterra, y en este estudio se dieron cuenta que hay un factor genético para que se produzca más hepatitis, en este caso de la que estaba sucediendo asociada a virus, ¿sí? Lo mismo sucedió, esta vertiente de este tipo de modificación genética, que era normal o era funcional en estos niños, pero justamente o casualmente, cuando les daba hepatitis, les iba un poquito mal. Entonces, lo mismo sucedía con personas que viven o vivían en Estados Unidos, por ejemplo, y por eso su tasa de incidencia por hepatitis fue mayor que en este país, por ejemplo, que es uno de los factores más la vacunación, que afortunadamente, como dije, en este país está más fomentada esa vacunación, y pues es algo a rescatar también, ¿no? Importante. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, duda? Para seguir con estos puntos. Yo quisiera nada más darle a la gente la posibilidad. Uno, obviamente pueden mandar sus comentarios, escribirlos, se los mandaremos, los que sean necesarios, los mandaremos con el doctor y de regreso. Pero si alguien quiere consultar directamente contigo, ¿cómo puede hacerlo? Pues por mi correo electrónico, que si gustan en un momento, se los No te compliques, nos comparto. lo das, nosotros ya lo tenemos, lo Claro, verificamos así de es. todos modos para dar el correcto. Nos mandan el correo info@polemicaycafé.com y nosotros mandamos todos sus correos al doctor para que él les pueda responder cualquier duda o pregunta en el tiempo que le quede libre. Claro. Como podrán ver, lo escogimos a él, no solo por inocente y por venir del Politécnico. Yo no sabía que había doctores del Politécnico, era así como que un show esto que quebró un doctor del Politécnico. Y entonces, porque mi papá estudió en el Politécnico, pero no medicina. Pues que pues en el Poli son todos ingenieros y este resultó que no, este es ingeniería de la salud. Pero bueno, sino también porque no es extremista, no es conspiracionista, es lógico, es cerebral y, y es buena onda. Se le puede preguntar cosas y recibe unas respuestas claras y concretas. Y por eso lo tenemos en el programa y lo tendremos cada vez que sea necesario tener medicina, ¿verdad? Así es, cuando ustedes gusten, si el tiempo lo permite, con mucho gusto aquí estaré. Pues si seguimos viviendo, como dijiste, con tantos parásitos en las esquinas de Ciudad de México, pues cada vez habrá más infecciones de otras cosas y tendremos que Así seguir es. consultando qué hacer tanto con esos parásitos como con los chiquitos que no se ven. Contigo Así solo es. tratamos los que no se ven, ¿verdad? Los que sí se ven son harina de otro Bueno, costal. hay algunos que todavía se ven. Pues sí. Pero bueno, antes, si alguien tiene alguna pregunta ahorita que quieran plantear ahorita, la pueden hacer. Si no, vamos a contar hasta 10
y a los 10 vamos a agradecer tu participación, tu tiempo y tus conocimientos, el que los hayas compartido con nosotros. Y vamos a quedar a sus órdenes para que en la repetición del programa, ya saben que en un momento más vamos a subir la memoria y en Polémica y Café. Y entonces de ahí van a poder enviársela a todos sus conocidos, amigos, etcétera, para decirles qué hacer si se sienten mal, retirarse a su cuarto, encerrarse en su cuarto. Cuando están encerrados en su cuarto, ¿qué pasa con la familia? En la casa, que hay que estar echando likes o lo que hay que hacer para que lo... No hay que caer en esos, vamos a llamarlos extremos, ya que estos aerosoles pues no son tan amigables a las vías respiratorias y vamos a suponer, a lo mejor no me contagié de COVID de mi familiar, pero por el irritante del aerosol lo respiro y voy a estar preocupado porque ya me contagié. Entonces hay que evitar pues en la medida de lo posible estos aerosoles y si los vamos a usar, se vierten o se esparcen en el aire y me tengo que salir de esa habitación o del área donde los puse por lo menos unos 30 minutos y esa habitación debe estar bien ventilada para evitar problemas y no solo la irritación, que créanme que es lo de menos. El problema es que a veces, por ejemplo, me genera una alergia, por ejemplo, a ese aerosol y puede ser ese y todos los tipos de aerosoles. Entonces, hay que evitar eso, hay que mantener buena higiene, los cuidados y siempre cuando haya un contacto con alguien directo con COVID, hay que estar vigilando los síntomas durante mínimo 10 días después de que supe que tuve ese contacto con esa persona, ¿sí? Aunque esté aislado completamente. Entonces, eso es importante porque el COVID se puede desarrollar en el transcurso de por lo menos esos 10 días y a veces un poco más. Espérame. Nada más, yo quiero cerrar con broche de oro. Y esto Claro. que dijiste me lo confundió todo. Yo tengo a alguien con COVID, lo encierro en su recámara. Y más vale que esa recámara tenga su propio baño. Si se puede, lo saco de ahí sin que yo esté presente media hora para que se vaya a algún lado mientras echo un poco de Lysol para bajarle a la intensidad del COVID o no. Y luego lo vuelvo a encerrar. Pero ¿qué pasa ahora si le llevo comida o algo? ¿Cómo evito con el tapabocas? ¿Tengo suficiente? Como dije, la teoría nos dice eso, con el cubrebocas debería ser suficiente. Pero, si somos honestos, no es necesario incluso utilizar los aerosoles si tenemos buena higiene de las superficies, porque no hay que olvidar que estos aerosoles se venden como para desinfectar superficies. Entonces, una vez que nosotros rociamos estos aerosoles, baja el aerosol a la superficie y empieza a desinfectar. Y sucede lo mismo con el alcohol. Me lo pongo en la superficie, que es mi mano, y desinfecta. Como dije también, el lavado de manos lo que hace es barrer. Cuando yo limpio una superficie, lo ideal es agua y jabón y limpiar la superficie, hacer ese barrido. Entonces, es lo que deberíamos hacer más que utilizar estos aerosoles. Limpiar bien la superficie, manijas, por ejemplo, como decía, de la habitación, y el uso del cubrebocas, y claro, limpiarme bien las manos, ¿sí? Platos, Lavándome. cubiertos y ropa. ¿Perdón? Platos, lavar con agua y jabón, obviamente, los platos, los cubiertos y la ropa que salga de ahí. Así O es, dejar toda la ropa efectivamente. ahí, que se cierre ahí hasta que acabe el asunto y luego lavarla toda junta. No, se puede lavar sin problema, de preferencia agua caliente. Quizá ya después platicamos de algún tema como los cubrebocas, que también es algo importante, el tipo de cubrebocas, cómo incluso cuando salieron esos cubrebocas de tela, cómo lavarlos en caso de que los queramos lavar y hasta cuántas veces, ya que lleva una temperatura, por ejemplo, el agua para poderlos desinfectar o liberarnos por completo del virus. Entonces, ese tipo de cosas también con la ropa hay que tenerlas en cuenta. Lavarlas bien con agua y jabón y de preferencia una temperatura caliente o agua caliente para que queden completamente limpios, ¿no? Siempre y cuando también Bueno, la sí. prenda lo permite. Si los que nos están escuchando y aquellos a los que ya saben, siempre les recomendamos, si a alguien les cae mal, mándeles el programa para que lo tengan que oír. Si a alguien les cae muy bien, también mándenselo para que lo tengan que escuchar. Y vamos a recibir las preguntas de todo mundo. Otra vez, info@polemicaycafé.com. Y si empezamos a ver que hay preocupación por técnicas de lavado, tipos de cubrebocas, ropa, etcétera, o sea, por detalles más concretos, te volveremos a molestar. Gracias por permitírnoslo.
Y si vemos que pues ya los que nos oyeron ya no se comunican, es porque ya se contagiaron, ya ni modo, ya no hay nada que hacer, y los usaremos como especímenes para la próxima epidemia. Claro. No. Bueno, Con mucho gusto cuando me inviten. Gracias. gracias. Y el doctor está en Interlomas, pero no les vamos a dar la dirección aquí para que nadie vaya a hacer manifestaciones a su consultorio. Sin embargo, si lo quieren consultar personalmente, avísenos. ¿Les podemos dar tu dirección? Claro, sin problema. Con mucho Ok. gusto. Si quieres nada más decírselas así para que el que la pesque y el que no, no, con todo gusto. Pues nada más, la dirección es sobre Avenida a Jesús del Monte, en la Plaza Panorama. Ahí está el consultorio. Sábados y domingos, al menos a mí me van a poder encontrar y con mucho gusto, pues les podemos ayudar. Si ya les quedó claro a todos, qué bueno, y si no, avísenos y les mandamos la dirección con una flechita de esas de Google para que sepan en dónde está exactamente el doctor Axel Gutiérrez de el Instituto Politécnico Nacional, aunque usted no lo crea y yo tampoco. Pero es bueno, es directo, es concreto y es un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos. En breve tendremos la memoria y ahí ya la podrás escuchar y hacer con ella lo que desees, cualquier cosa. Estamos a tus órdenes. Gracias. Gracias.